Continuamos con los módulos de la unidad 2 y ahora corresponde al módulo 6, comportamiento de líquidos y gases, primera parte. De acuerdo al módulo anterior, sabemos que un equipo de aire acondicionado se define como aquel que modifica los parámetros de humedad, temperatura, circulación y pureza del aire, siempre en un ambiente cerrado, así como también se van a clasificar de acuerdo a su capacidad en tipos residenciales, comerciales e industriales. La capacidad se mide en watts, siendo de esta manera equipos pequeños de menor capacidad como el tipo ventana y equipos muy grandes de mayor capacidad como el tipo paquete o el tipo chiller. Pero ¿cómo funciona internamente un equipo de aire acondicionado? Funciona mediante el ciclo de refrigeración. Al decir ciclo, en este se trata de un sistema cerrado, en donde un fluido va a estar cambiando de estado, liberando calor y perdiendo calor. Con esto es como se modifican los parámetros que comentaban de un equipo de aire acondicionado, que son temperatura, humedad, circulación y pureza del aire. Por ello es muy importante conocer el comportamiento de los fluidos. Sabemos que los fluidos pueden ser líquidos y gases. Tenemos lo que son cambios de estado. Básicamente hay dos cambios de estado: evaporación y condensación. La evaporación se presenta cuando un fluido cambia de líquido a gas. En este dicho proceso, el fluido absorbe calor. ¿Qué quiere decir? Gana calor. Condensación se presenta cuando el fluido se convierte de gas a líquido y en este cambio genera calor o libera calor. El momento en que ocurre estos dos procesos se le conoce como punto de saturación. Todos los fluidos tienen uno diferente y para llegar a él depende de la presión y la temperatura. Como sabemos, el agua hierve a los 100 grados, ¿qué quiere decir? Que ahí es su punto de saturación. Si hablamos de otro fluido, de un refrigerante, un aceite, tienen diferente punto de saturación. Evaporación. En el agua, la evaporación ocurre al aumentar la temperatura, liberando sus partículas gracias a la energía aplicada. La evaporación se va a presentar de dos formas: evaporación y ebullición. La evaporación se da cuando las partículas de líquido que se liberan son solo las de la superficie. Y la ebullición se da cuando las partículas que se liberan son las de todo el líquido. Condensación. Sucede cuando el vapor, la presión aumenta o cuando la temperatura disminuye. Comienza a llegar al punto de saturación del fluido, reduciendo su volumen hasta convertirse en agua. Una vez alcanzado este estado ya no se puede comprimir más y mantiene su volumen en todo momento. En este caso hablamos de un gas y un líquido. El gas sabemos que su volumen va a ser variable y el fluido su volumen es fijo. Es por eso que dice que cuando llega a estado líquido ya no modifica su volumen. Ejemplo, en esta imagen vemos el caso de una botella, que cuando está fría el fluido que contiene, este fluido va a estar ganando calor. Y sabemos que el aire tiene cierto porcentaje de humedad. Al chocar sobre la superficie de la botella, este aire va a perder calor. Como pierde calor, ese aire que es gas, el porcentaje de humedad se convierte en líquido. Es por ello que las paredes de la botella se empiezan a formar gotas de agua. No quiere decir que la botella tiene fugas, simplemente que el aire ya perdió calor, por lo tanto pasó de gas a líquido. Variables del fluido. Un fluido define su comportamiento de acuerdo a tres variables. ¿Cuáles son? La primera es volumen. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. En el caso de los gases, como lo dijimos, es variable. En los líquidos es fijo.
Las unidades para medir el volumen son los metros cúbicos, los litros y los galones. La presión es la cantidad de fuerza ejercida sobre una superficie y se mide con un manómetro, en este caso hablando de la presión manométrica. Las unidades más utilizadas son para la presión el pascal, los bars, los PSI y las atmósferas. Y temperatura es la cantidad de calor que contiene un fluido o un gas. Se mide con un termómetro. Las unidades más utilizadas son centígrados y Fahrenheit. Con estas tres variables se tiene una cierta relación. Por ello surge la ecuación general de los gases ideales, donde tenemos presión es directamente proporcional al volumen sobre la temperatura, y este siempre va a tener un dato constante. Si tenemos una igualdad donde tenemos dos presiones, dos volumen y dos temperaturas, la fórmula quedaría presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser directamente proporcional e igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Para un mismo gas, sea cual sea su comportamiento, la relación entre presión, volumen y temperatura será siempre la misma. Vemos un ejemplo en la imagen. Dice que tenemos, en este caso, en el vapor de agua, si establecemos una presión constante encerrándolo en un contenedor, en este caso tenemos 10.000 pascales, y variamos su temperatura aplicando más calor, el volumen se modificará y así se cumple la ecuación. Lo vemos en el ejemplo. Tenemos 10.000 pascales por 0.0100 metros cúbicos de volumen sobre 100 grados de temperatura. Esto es igual a 10. Este valor va a ser una constante. En la segunda imagen se mantiene la presión, que son 10.000 pascales, pero en este caso se modifica o aumenta la temperatura aplicando calor al contenedor. En este caso ya son 125 grados centígrados. Al aumentar la temperatura se va a modificar el volumen. Por lo tanto aquí ya son 0.0125 metros cúbicos de volumen. Y estableciendo esta misma proporcionalidad, el valor queda en constante de 10. O sea que el valor constante no cambia, es un dato fijo. Solo que si movemos una variable, las demás van a ser afectadas. Bien, con esto concluimos la primera parte del comportamiento de líquidos y gases. Gracias por su atención.